Aquí estamos ya en comunicación con el economista Miguel Kigel, bueno, para abordar estos temas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pepe? Tiraste un montón de temas, ¿eh? Bueno, ahora sí, típico de las presentaciones. Sí, creo que te abrumé con 700 ángulos. Vamos a ir de a poco, no te asustes, vamos de a poco. Bueno, si querés vamos a descomponerlo en financiero y real. Financiero. Pax cambiaria, veranito, ¿cómo lo definimos? Porque veranito te da la sensación que se acaba pronto. No sé si vos lo ves como un veranito o lo ves como una temporada más grande. No, yo pienso que parece con que viene como una temporada más grande, por lo menos por ahora, que es parte de un fenómeno internacional. Lo que estamos viendo es el mundo, el dólar se está debilitando. Y cuando mirás todas las monedas de la región, por ejemplo, Brasil, México, Chile, también están viendo un fortalecimiento de la moneda. Entonces, no es solamente Argentina. Argentina es más fuerte, probablemente. No sé por qué, pero es más fuerte. Y bueno, y creo que está coincidiendo con una entrada importante de dólares, fundamentalmente financieros, como resultado de colocaciones de ONs, y bueno, y aparte de gente que está haciendo un poquito el carry trade, argentinos, que no es plata de afuera, sino mismos argentinos están haciendo el carry trade, y por ahora se ve bastante que esta situación se va a mantener, porque fíjate que el gobierno, si no estuviera comprando dólares, el Banco Central, el dólar estaría más bajo todavía, claro. Siempre que está este tema del carry trade, que por otra parte el gobierno lo ve con simpatía en este momento al menos, siempre está la duda, ¿qué pasa si se dan vuelta y se van todo de golpe? ¿Eso lo ves más acotado al ser más que nada locales o siempre está ese riesgo? No, yo creo que está acotado por ahora porque, digamos, hay una entrada genuina de dólares a la Argentina. Aparte, digamos, hay una parte que está apostando que esto va a continuar, obviamente. Puede haber algún momento una reversión, pero no creo que sea nada dramático, digamos, porque no se vislumbra un cambio en la política económica, como por ejemplo se vislumbraba antes de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en abril del año pasado, que hubo mucha presión sobre el dólar, o antes de las elecciones, ¿no? Pero no, un escenario así no se ve. Se puede dar un cambio, me parece que si se da va a ser más gradual. ¿Puede haber un riesgo, quizás esto suene medio exagerado, a que se insinúe una enfermedad holandesa, es decir, que haya mucho ingreso de dólar y esto complica aún más los temas de competitividad? No sé si lo ves, esta baja del dólar que se está viendo en Argentina, bueno, como consecuencia del mundo, como bien explicabas, puede complicar más todavía esta situación de muchas empresas que dicen no podemos competir con este tipo de cambio. Así es muy fácil importar. ¿Cómo hacemos? ¿Se puede profundizar esto? Mira, yo creo que ya está en este momento. No sé si va a ser más profundo, porque ya hoy en día tenés una especie, no te digo enfermedad holandesa, pero digamos, a principios del año pasado había mucha preocupación de que teníamos un peso súper fuerte. Después vino la depreciación y creo que vino un poquito más de tranquilidad. Y de a poco volvemos a una situación más parecida a la de principio de año, ¿no? Claro. De a poquito yo creo que hoy las dudas sobre el problema cambiario vuelven a aparecer por ese lado, pero yo la verdad es que veo que, digamos, la entrada de capitales, que es mucho financiero, como decís vos, tiene que ver con, digamos, creo que con más confianza, con más capacidad de colocar deuda en dólares, a medida que el riesgo país va bajando, que viene bajando ya, eso se va haciendo más claro, y yo creo que sí, vamos a tener un tema con el tipo de cambio que lo vamos a estar discutiendo todo el año, porque probablemente vamos a estar en un periodo de atraso, y al gobierno sabemos que eso no le molesta, al contrario, le ayuda a bajar la inflación y otros temas, pero con un dólar estable, una inflación que están dando al último mes al 2,9, antes 2,8, son números, digamos, donde el dólar quieto, no te digo bajando, quieto es un problema y ya bajando es mucho más. Claro. Sí, entonces vas a tener esta discusión constante en el mercado, y claramente hay sectores que con este tipo de cambio les va a ir mal. Claro. Esa es una realidad. Hay unos que les va a ir bien y otros que les va a ir mal, y hay que ver si la economía en su conjunto se puede bancar este tipo de cambio.
Bueno, justamente reflejo esto es algo que vos recién comentabas, muchas empresas emitiendo deuda y hay otras avisando que están en problemas para pagar la deuda. Y sí, porque no te olvides que estamos en una economía donde el consumo no arranca del todo, digamos, sobre todo lo que es consumo masivo. Hay sectores que se la están llevando bien, pero el consumo masivo, ese de los supermercados, de los shoppings, el consumo, digamos, del día a día de la gente. Y bueno, creo que cuando vos mirás por qué no sube, y bueno, uno empieza a mirar ahí a hacer doble clic en este tema, y lo que estás viendo es salarios reales que siguen cayendo, o sea, el poder de compra no está subiendo, como decías vos, menos empleo formal, destrucción de puestos de trabajo, y bueno, entonces es como que todavía no estamos viendo ese círculo virtuoso que termina de cerrar. Claro. Estamos en una economía que tenemos más estabilidad, por supuesto en los últimos meses con la inflación no es tan lindo, pero no hay un riesgo de que esto se desboque. Yo creo que todo pinta que esto va a bajar hacia adelante, pero es una economía, digamos, que no termina de arrancar en una parte. O sea, la economía en su conjunto puede ser que esté creciendo, pero a gran parte de la gente no le está llegando ese crecimiento, y eso hay que ver cómo funciona también políticamente. Así es, y sobre todo a medida que se acerca el 2027. Se compara mucho ahora, Miguel, con los años 90. Vos estuviste ahí, no te la tiene que contar nadie, la viviste de adentro, fuiste uno de los protagonistas. ¿Qué similitudes y diferencias ves? ¿Ves un cambio estructural? Hay como dos visiones, ¿no? Una más optimista que dice esto es un cambio de estructura, la Argentina está cambiando su estructura económica. Otros dicen, los pesimistas, esto va a terminar mal. Y ponen los 90 como espejo. Bueno, yo creo que los 90 no fue malo toda la década, fue malo el final, digamos, y creo que fue una consecuencia de un cambio muy brusco en el mundo, digamos. Yo creo que si uno mira el periodo 91-98 en su conjunto, tuvimos subas y bajas, básicamente la economía creció mucho, generó un montón de puestos de trabajo. Yo diría que es una diferencia importante con lo que estamos viendo ahora. La economía en esos años generó muchos puestos de trabajo, generó más entrada de capitales que ahora, y una de las razones probablemente es que el tipo de cambio fijo se creía mucho más que este modelo. Todavía no hay una política monetaria clara. Si uno ve, digamos, tasa de interés un día 80%, otro día 20%, qué sé yo, estoy exagerando, estoy tomando máximo, ¿no? Claro. Pero incluso ahora hay cierta incertidumbre de cómo va a seguir la tasa de interés, porque el Banco Central no quiere seguir no tiene como política no tener tasa de política monetaria, y yo creo que en esos años era un poco más claro toda la parte monetaria, cómo era el esquema. No sé si era mejor o peor, pero había más claridad en cuanto a cómo era el esquema monetario. Hoy todavía, por ejemplo, seguimos con cepo, pero yo pienso que esos años fueron años muy buenos para las economías emergentes en su conjunto. En esos años se hicieron muchísimas privatizaciones. Ahí hay un cambio, ahí creo que el cambio fue mucho más fuerte que ahora. Sí, geopolíticamente otro mundo también, ¿no? A nivel geopolítico otra cosa. Era el mundo, en ese momento no había estado el consenso de Washington, donde muchas economías iban a una apertura económica, mercados. Hoy el mundo no está yendo todo en esa dirección. Somos nosotros, que para mí está bien ese camino, pero no veo el mismo tipo de entusiasmo en las empresas en general como había en los años 90. Sí lo ves en minería, en energía, en agro, pero no lo ves en todos los sectores como era los años 90, ¿no? ¿No corremos el riesgo de quedar fuera de sincro, como plantean algunos? Es decir, mientras nosotros nos abrimos, el mundo se cierra. Bueno, yo creo que nosotros estamos demasiado cerrados. Me parece que Argentina estaba en un extremo ya, ¿no? Donde era imposible importar. Nosotros seguimos, si vos pensás, todavía hay trabas para importar en la Argentina. No es que somos la economía más abierta del mundo. Se está abriendo mucho, pero todavía tenemos la tarifa externa común, que es del Mercosur. Todavía el que importa tiene costos impositivos importantes, porque tiene que adelantar IVA, adelantar percepciones de ganancias. Yo creo que estamos mucho mejor, pero no es una economía súper abierta. Entonces,
Yo la verdad que me parece difícil pensar que esto desemboca, o sea, no creo que desemboque necesariamente en algo como terminó como en el 2001 o cosas así, claro. Porque no es muy diferente, tenés un sistema financiero muy distinto, no tenés capital de corto plazo, de afuera, en ese sentido es más sólido, pero también lo veo todavía como que la economía esta no es una economía que tenga el empuje que había en los años 90 de crecimiento, ¿no? Claro, claro. ¿Qué te parece esta apuesta del gobierno a la llamada ley de inocencia fiscal para nuevamente, al igual que el blanqueo del 2024, tratar de movilizar la economía real, el consumo, con los llamados dólares del colchón? A ver, yo no soy muy optimista de que se logre. Con el blanqueo que se hizo el año pasado, el año pasado, sí. No tampoco se logró movilizar mucho, y era mucha plata que entraba y se podía usar para propiedades, para comprar autos, para un montón de cosas. Yo creo que, a ver, para atrás, ¿va a ayudar al consumo? Sí, va a ayudar al consumo. ¿Te va a hacer la diferencia? No creo, claro. No creo que haga la diferencia. El argentino no te larga el billete, ¿no? No te larga el billete, el argentino no te larga el billete para un gasto corriente, digamos. En general no, porque la gente que quiere usar los dólares hasta ahora, no sé, de alguna forma se las arregla. Le pedí al tío, le pedí a un amigo, préstame plata, vos que tenés plata blanca, yo después te la devuelvo. Nadie dejaba de comprarse un auto porque no podía justificar la plata. Claro. Era más complicado, tomaban riesgos, ahora pueden estar más tranquilos, pero no veo que eso vaya a ser la diferencia, digamos. No me da esa impresión. Y además todavía tenés el cepo, incluso para individuos, porque si compran dólares en un mercado, no pueden comprar en el otro. No sé, hay muchas restricciones que todavía no se entienden. Si realmente se quiere una economía dolarizada, hay muchas cosas que podrían flexibilizar y no lo hacen. Claro. Bueno, Miguel, muchas gracias por este contacto, muy claro como siempre. Te mandamos un gran saludo. Bueno, igualmente, Pepe. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego, igualmente. Bueno, Miguel Kigel, economista, hablando acá un poco de todo, muy claro como siempre.